Hola, mi nombre es Milagros Saldana, coach, terapeuta, instructora de meditación, maestra de abundancia sin límite y autora del libro Despierta y transforma tu mundo. Quiero darte la más amorosa bienvenida al tercer episodio de mi podcast Ámate, un espacio para reprogramarnos desde el amor. El tema del día de hoy se titula Nuestras conversaciones. Y para continuar en la línea que veníamos conversando sobre los aspectos que influyen a la hora de crear lo que conocemos como nuestra realidad, este viene a formar el tercer aspecto súper importante en la formación o creación de estas realidades. ¿Sabías que a través de nuestras palabras o conversaciones también vamos creando lo que nosotros conocemos como nuestra realidad? También vamos construyendo las situaciones que luego reproducimos en nuestra vida. Y que también a través de nuestras palabras o lo que decimos, podemos ir apoyando o por el contrario alejándonos de lo que queremos en nuestra vida. Y de eso que vamos construyendo a través de nuestros pensamientos y emociones. Lo cierto es que es maravilloso cuando nos damos cuenta los cambios que podemos lograr cuando comenzamos a transformar la manera en que nosotros conversamos y las palabras que utilizamos. Y en mi experiencia personal, hace años, cuando estaba iniciando mis estudios de coaching, fue sorprendente cuando me di cuenta en una de las primeras clases que comenzaron a explicarnos qué importancia tenían las palabras que usábamos y el poder que nosotros teníamos al usarlas. Cómo podíamos usarlas para construir o también para destruir. Y por otra parte, cuando comenzamos a ser conscientes del tipo de palabra que usamos, el tipo de conversaciones que sostenemos, de la manera que nos comunicamos con las personas, sea de nuestro círculo o un poco más lejano, cómo esto influye en estas mismas relaciones que tenemos con otros y cómo influye en nuestro día a día y en lo que conocemos como nuestra realidad. Hay un ejercicio que se hace para comenzar a hacernos más conscientes y es el comenzar a observar de qué forma nos estamos expresando, qué palabras utilizas, cómo te refieres a otros, cómo respondes, en qué tipo de conversaciones participas y luego hacer una especie de comparación de cómo están yendo tus cosas o cómo está siendo tu realidad en ese momento, sobre todo de las cosas que no te agraden tanto. Entonces es impresionante cuando comenzamos a darnos cuenta de la gran relación que hay ahí, porque muchas veces caemos en incoherencias, siendo que estamos pensando o deseando una cosa, pero lo que expresamos son cosas que van totalmente en contra de eso que queremos ver. Así que si bien es cierto que es súper importante, como hablamos en episodios anteriores, hacernos conscientes de qué pensamientos estamos conectados y cuáles son las emociones que nos producen, no es menos importante el revisar cómo nos estamos expresando, qué palabras estamos usando y en qué conversaciones estamos participando. Desafortunadamente, en muchos de los casos, la mayoría de los casos, hemos caído en estar acostumbrados a participar de conversaciones en las cuales reina la queja, la crítica, estarse lamentando o estar hablando de situaciones desagradables que pasaron, de malas noticias, de este tipo de cosas, sin darnos cuenta de cuánto eso influye en nuestra vida. Es importante observar, por una parte, y tener en claro que muchas veces la forma en la que nosotros nos expresamos revela de alguna forma las creencias que nosotros tenemos con respecto a algo. Un ejemplo bastante común es con el dinero, se da con el dinero. Es, por ejemplo, el pensamiento que tiene la mayoría, el querer, desear tener mucho más dinero del que tienes en este momento, comenzar a cosechar pensamientos relativos a tener más dinero,
¿ok? Que te generen cierta emoción, pero apenas tienes la oportunidad o a la hora de conversar con alguien, expresarte de forma despectiva, negativa, hacia gente que tiene una mayor cantidad de dinero que tú. Comenzar a expresar que la gente que tiene mucho dinero es gente que lo logró de mala forma, o gente explotadora, o gente egoísta. Entonces, sin darte cuenta que de todos estos juicios que estás emitiendo, igual tienen una vibración y te generan una emoción, lo cual por una parte van a impedir que tú tengas dinero o más dinero del que tienes, porque sería en este caso ser como estas personas que tú estás criticando, sería ser una persona egoísta, una mala persona, sea lo que sea los calificativos que le hayas dado. Y por el otro, esto que tú estás diciendo está revelando una creencia que tienes. Seguramente, a pesar de que conscientemente quieres tener más dinero y te emociona de alguna forma el pensar en eso, tienes una creencia que probablemente no hayas hecho consciente, no hayas trabajado, de que es negativo o malo, por decirlo de alguna forma, tener gran cantidad de dinero. Y en ese momento tu forma de hablar lo revela. Tu forma de hablar expresa de alguna forma o en gran medida esta creencia que tienes instalada todavía en ti. Entonces ahí hay una incoherencia y hay un choque en el cual termina ganando esta creencia, ya que nuestras creencias que están arraigadas desde hace quién sabe cuántos años tienen más peso. Y esto porque fue grabado seguramente como la mayoría de nuestras creencias con una emoción allí asociada, lo cual se instala por supuesto en nuestro inconsciente con una gran fuerza, con una gran carga que por supuesto es posible trabajar y es lo que estamos haciendo ahora. Pero lo más importante es hacerlo consciente, es el primer paso. Y por eso en este caso nuestras palabras nos pueden servir, o el hacerte consciente de observar la forma en que estás hablando y cómo te estás expresando, te sirve un poco también para detectar esas creencias que todavía no hayas hecho conscientes. Ahora, la buena noticia es que así como cambiando nuestros pensamientos, vamos cambiando también nuestras realidades, también cambiando la forma en que hablamos, es forma de comenzar a mover todas estas creencias que tenemos o estas creencias que no hayamos hecho conscientes. Así que la invitación esta semana es a comenzar a estar más atentos, más conscientes a la forma en que hablamos. Cuando nos encontremos en conversaciones con otros, en reuniones familiares y también cuando nos encontremos solos, ya que el área de las conversaciones las podemos ver tanto en las conversaciones llamadas externas, que es las que tenemos con otros, como las internas, que son estos llamados diálogos internos, o la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, sea de nosotros mismos o de otros. Siempre estamos teniendo diálogos, si no son externos, son internos, pero internamente siempre estamos diciéndonos algo. Entonces esto también es importante revisarlo o hacerlo consciente. ¿Para qué? Para comenzar a transformarlo. Podemos comenzar por pequeñas palabras y a raíz de esto vamos generando cambios más grandes. Hay ciertas frases, de hecho, en nuestra vida que tienen una gran carga, porque nosotros mismos socialmente se las hemos otorgado con el paso de todos los tiempos. Entonces hay frases y está la más común, que es esto del sí y el no, la carga energética y emocional que tiene un sí y la carga energética y emocional que tiene un no. Y independientemente de que sepamos o no que las palabras por sí solas no tienen un aspecto o una carga negativa o positiva, pero nosotros se las hemos dado según el uso o las instancias en que las usemos. Lo cierto es que a través de nuestras conversaciones o las palabras que usamos, nosotros podemos empoderarnos más y también empoderar a otros.
Y lo mejor de todo es que a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de cómo se va transformando nuestra vida y cómo vamos dirigiéndonos cada vez más hacia las cosas que sí deseamos ver, porque estaremos trabajando en conjunto con estos aspectos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos. Entonces, si comenzamos a dirigir nuestros pensamientos hacia pensamientos más agradables, más empoderantes, más acorde con lo que deseamos, los cuales a su vez nos van a generar emociones más agradables y lo reforzamos o lo sellamos con nuestras palabras, con nuestras conversaciones, con lo que decimos, pues es seguro que vamos a ver en el momento perfecto la realización de lo que deseamos en nuestra vida. Pero lo mejor de todo es que sin darnos cuenta, al poner en acción estos 3 mecanismos acordes a lo que queremos, pues vamos reprogramando las creencias que tenemos. Ya que estos 3 aspectos nuestros responden o se expresan según las creencias que nosotros tengamos. Un ejemplo es, si crees que no eres merecedor de amor, lo más probable es que tengas constantemente pensamientos de que las personas no te quieren o de que las personas te dejan de lado, o pensamientos por el estilo. Vas a generar emociones que tengan que ver con sentirte solo, sentirte abandonado y otras por el estilo. Y a su vez te vas a expresar cada vez que tengas la oportunidad de lo malas que son las personas contigo, de que siempre te has conseguido personas que te dejan de lado y otras que reflejen estas creencias que tienes. Por eso, cuando comenzamos de alguna forma a cambiar este programa, cambiando intencionadamente nuestros pensamientos, que lo que nos empiezan a generar otras emociones, y comenzamos a cambiar también palabras o forma de comunicarnos, pues de alguna forma es como si creáramos un pequeño cortocircuito en el sistema, ya que no es lo de siempre, no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, a medida que comenzamos a integrar nuevas palabras, que comenzamos a integrar nuevas formas de hablar, este pequeño cortocircuito que se puede generar en nosotros va a ser o va a ir buscando que de alguna forma se reprogramen estas creencias y que estén alineadas a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que decimos, ya que si no, estamos en incoherencia. Si comenzamos a tener pensamientos intencionadamente más amorosos, o vamos a decir más abundantes, hablando de la parte de la abundancia, y los cuales nos generen emociones más relacionadas igual a sentirnos merecedores, y comenzamos a hablar intencionadamente, repito, aunque al momento sea como una pequeña actuación, porque no esté viendo materializado lo que quiero, de insistir en estos cambios de patrones, a nuestro inconsciente no le va a quedar otro remedio que alinearse con esto de lo que estamos hablando constantemente y de lo que estamos pensando y de lo que estamos sintiendo, ya que no tendría sentido que estemos expresando palabras de abundancia, de alegría, pensamientos felices, y tengamos estas creencias de desamor, de escasez. Entonces, de tanto dice, ¿cómo se logra? ¿Cómo logramos esto? Pues manteniendo en el tiempo la constancia de ir hablando de otra forma, de ir hablando de una manera más empoderante, más amorosa, más abundante, depende de lo que estemos trabajando. Así que si yo comienzo a sustituir palabras, voy a estar más atento de irlas usando a diario, y cada vez que tenga la oportunidad, en vez de usar esta palabra que usaba anteriormente, que sé que me seguía manteniendo en un estado que no deseo,
pues continúo manteniendo la nueva palabra que estoy instaurando, que es la que me acerca a lo que quiero, la que apoya esto que estoy trabajando. Palabras de abundancia. Sustituir, por ejemplo, el no puedo, el no tengo, por estoy trabajando en esto, estoy en camino de esto, estoy en proceso. Hay muchas frases por las que podemos sustituir estas que estábamos acostumbrados a decir. Otro ejemplo es esta frase de decir me tocó hacer esto, no me queda de otra. Pues sustituir estas frases por un yo decido hacer esto. A lo mejor, aunque esto no es lo que yo preferiría hacer en este momento, pues yo lo decido hacer ahora porque en este momento me ayuda a cumplir con ciertas cosas que tengo que hacer, pero continúo en el camino hasta aquel punto que es mi meta. Entonces nadie me tiene amarrado, nadie me está obligando a estar aquí, así que no me tocó. Yo lo decido. Y el cambiar estas frases tiene un poder maravilloso, porque cambia toda nuestra disposición y toda la energía, y las cosas se comienzan a mover de otra forma. Y esto puedes comenzar a probarlo, no solo contigo mismo, sino también con otros. Escoge en esta semana que estés haciendo la observación de la manera en que te comunicas, escoge una palabra que te des cuenta que uses mucho o que lejos de empoderarte está apoyando una creencia que quieres cambiar o un estado que quieres cambiar y sustitúyela por una palabra o por una frase más empoderante. Y te vas a ir dando cuenta de cómo cambia tu disposición, cómo va cambiando tu energía y cómo va cambiando el exterior también. Y aparte de probarlo contigo mismo, pues puedes probarlo con otro. Escoge una relación que sepas que puede ser que la que tengas algún conflicto o que no esté fluyendo como quisieras, y comienza igual intencionadamente a cambiar la forma en que te comunicas con esa persona, sea una comunicación verbal o sea lo que te dices a ti mismo internamente de esa persona. Comienza a cambiar esas conversaciones y te vas a sorprender de cómo esas relaciones comienzan a fluir y a cambiar. Puedes hacer la prueba también con algún familiar, con algún hijo. Puedes hacer consciente de cómo te estás comunicando con esa persona y qué cosas le dices constantemente. Y comienza a sustituir lo que le dices por frases o cosas más o palabras más empoderantes, más amorosas, para más bien realzar a esa persona. Y también te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de cómo pueden transformarse las relaciones y las situaciones. Y por último, puedes estar muy atentos a de qué forma me expreso de lo que estoy construyendo en mi vida, que es lo que hablábamos hace un momento, de si estoy comenzando a construir pensamientos y emociones más acordes a lo que deseo ver en mi vida, si realmente lo que estoy hablando me está apoyando o me está alejando de mis objetivos. Quizás estés haciendo meditaciones, ejercicios para conectar con lo que desees y logras generar una emoción acorde con eso, pero puede que a lo mejor no estés siendo consciente de la forma en que te expresas en algún momento o en otro momento del día, tanto con otras personas como internamente sobre situaciones como esa. Y esta muchas veces es una clave por la cual personas no ven manifestado lo que desean. Así que por eso es un buen punto a tener en cuenta. Observar, a ser consciente de qué forma me estoy comunicando, qué es lo que estoy hablando, qué palabras estoy usando. Y esta semana, cuando estés también en medio de conversaciones familiares o con amigos, darte cuenta de qué es lo que hablan. Y no para volverte una persona que comience a corregir a otros por cómo hablan o lo que dicen, sino para estar atento tú y observarte de cómo participas tú de estas conversaciones. ¿Qué dices? ¿Qué expresas? ¿Lo apoyas? ¿También hablas? Si están de repente criticando a algo o a alguien, ya que de cualquier forma nosotros podemos decidir
Ese es nuestro poder. El poder de decidir de qué conversaciones participamos, qué vamos a apoyar y qué no. Y comenzar a cuidar todos estos aspectos ahora sabiendo la importancia que tiene cada uno de ellos en la construcción de lo que nosotros conocemos como nuestra realidad. Entonces ahí, ya lejos de buscar culpables externos o pensar en algunos casos que se tiene mala suerte, pues hacernos más responsables cada vez de cómo utilizamos estas herramientas, cómo podemos utilizar estos aspectos a nuestro favor, lo que pensamos, lo que sentimos o lo que decimos y lo que hablamos. Cómo esto nos lleva a reforzar y a construir todas estas realidades en nuestra vida. Hay una frase que me encanta de Luis Castellanos que dice: si cuidas las palabras, ellas cuidarán de ti. Y es que por medio de lo que expresamos o decimos, de alguna forma nos aseguramos de que estas mismas palabras que nosotros enviamos van confirmando y conformando en nuestra vida un ambiente deseado y armónico. Así que te invito una vez más esta semana a activar esa observación y ese hacernos más conscientes cada vez sobre nuestras conversaciones, las formas en que estás hablando, cómo te estás expresando, desde qué te dices a ti mismo cuando algo no te sale como esperaba, hasta cómo reaccionas ante otros en diversas situaciones. ¿De qué conversaciones participas? ¿Qué expresas normalmente a otros y a ti? También puedes anotar en tu cuaderno de trabajo, en tu cuaderno personal, lo que te llame más la atención, lo que se repita, lo que notes que dices, que repites con más frecuencia. O también si te haces consciente de una frase que estás repitiendo y que es totalmente contraria a eso que deseas ver realizado en tu vida. Para que así de esta forma puedas tú mismo buscar otra frase, otra palabra con la que puedas sustituir esta que has estado repitiendo. Una palabra más empoderante o una palabra más acorde a lo que deseas ver en tu vida. Ya que muchas veces es más sencillo cuando lo vemos escrito, hacerlo más consciente y poder ir trabajando con cada una de ellas. Y así ir conscientemente integrando palabras más empoderantes o llamadas más positivas para nuestra vida. Esta es una maravillosa forma de reforzar todos estos cambios que queremos hacer con respecto a nuestras creencias. Y cada uno de estos aspectos que hemos venido trabajando unidos, ¿okay? O trabajados en conjunto en dirección a lo que queremos, pues va haciendo esta magia de ir transformando nuestra vida. Utilicemos estas herramientas que nos fueron dadas de la mejor forma posible para realzar, empoderar, bendecir a otros y a nosotros mismos. Y construyámonos un mundo más feliz. Gracias por haberme acompañado en este nuevo episodio. Mi nombre es Milagros Aldana y nos conectamos en una próxima entrega. Bendiciones.